que ven. Y nuestro título del sermón de hoy, no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Ese es el título de nuestro sermón de hoy. Y la verdad es que es bien importante esto porque algunos de nosotros, o de repente todos nosotros, podemos tener la falsa idea de que podemos engañar a Dios. A veces no nos damos cuenta, pero con nuestras acciones mostramos que realmente creemos que lo podemos engañar, porque nos burlamos de las situaciones en las que podemos estar. Sin embargo, usted sabe que no es verdad. No podemos realmente engañarlo, no podemos mentirle, no podemos burlarnos de Él porque realmente Él sabe todo lo que pasa. Puede que algo que nosotros hagamos aquí en la tierra sea un secreto. Puede que algo que hacemos sea un pecado secreto aquí en la tierra, pero fíjese usted que es un escándalo abierto en el cielo. Podemos ocultar básicamente muchas cosas de las que hacemos aquí entre nosotros, incluso puede que entre nosotros estemos ocultando algo que hicimos ayer, algo que hicimos en la semana. Puede que haya algo en nuestro corazón que no queremos contarle a nadie porque nos da vergüenza. Puede que tengamos una apariencia hoy día muy santa, pero realmente por dentro estamos llenos de podredumbre, como Jesucristo también le habla a los fariseos en uno de los capítulos de Mateo. Puede que algunos de nosotros tengamos la imagen, que andemos bien vestidos, bien perfumados, que tengamos la imagen de personas rectas, pero ¿realmente lo somos? ¿Realmente somos como decimos que somos? ¿Espirituales, cercanos a Dios, bien comprometidos? ¿O somos hipócritas, que vendemos una imagen, que hablamos a los demás como si todo estuviera bien cuando en realidad todo está mal? Yo recuerdo los primeros días de cristiano, era muy hipócrita, porque sí, vendía la imagen, quería que todos pensaran que estaba bien cuando realmente no lo estaba. Y en algunos momentos de mi vida cristiana también lo he sido un hipócrita. He vendido una imagen, he mostrado algo de mí que no es tan real, que no es tan cierto. Y lo digo así porque sé que tú también. Sé que en este salón no hay uno de nosotros que no lo haya hecho alguna vez. Que no haya mostrado una imagen, creyendo que puede engañar a los demás. Pero la verdad es que a Dios no lo podemos engañar. Entre nosotros tal vez. Pero a Dios no se le puede engañar, hermanos. Y como dice este Lewis Sperry Chafer, puede que algo que hacemos sea un pecado secreto aquí en la tierra. Pero es un escándalo abierto en el cielo. Dios sabe todo lo que hacemos. Dios conoce nuestros corazones. No lo podemos engañar. Fíjese en lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y voy a enfocar solo en una parte del versículo. Pero Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos dice lo siguiente. No se engañen. No se engañen. Dios no puede ser burlado. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Y fíjese que este pasaje nos habla de un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, nos dice que nosotros podemos engañarnos, porque Él dice no se engañen. No crean que pueden engañar a Dios, no crean que pueden ocultar lo que hacen delante de Dios, porque es imposible ocultarle a Dios todo lo que ustedes han hecho. ¿Por qué? Porque nos conoce en lo más profundo de nuestro ser. Él nos conoce desde antes de nacer. Vio cuando estábamos siendo generados en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce desde el principio, desde que todo comenzara. Él sabe quiénes somos, cómo somos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Él lo sabe todo. Ahora eso es intimidante, ¿sabe? Porque yo no sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, que se sienta a conversar con alguien, con el papá, con la mamá o con alguien que le conoce profundamente, y usted se da cuenta que está hablando y el otro sabe perfectamente lo que está pasando con usted.
O sea, no lo podemos engañar al otro porque nos conoce. Entonces se sienta con nosotros y nos dice, ¿cómo estás? Estoy bien. Y se acordará usted, hace años le conté esta historia de una niña que se acercó a mí en uno de las iglesias donde estábamos antes y me dijo, ¿sabe, tío? ¿Cuál es la mentira más grande que los adultos dicen? ¿Se acuerda de eso? Y yo le dije, no sé, pensé que me estaba bromeando. Y me dijo que están bien. Todos los adultos dicen que están bien, pero no es verdad, tío, me decía la chiquita. No es verdad. Porque en la casa no son así. Aquí están contentos, aquí cantan, aquí bailan, aquí saltan, aquí se alegran, aquí se ríen, pero llegan a la casa y están todos aburridos. Y mi papá pelea con mi mamá, y mi papá le grita, y mi mamá lo trata, y se tratan mal, y me pegan a mí. Y muchas de esas cosas, hermanos queridos, pasan en nuestras familias. Pasan en nuestras familias. Hay irrespeto hacia los padres, hay irrespeto hacia los hijos. Hay irrespeto en el matrimonio, hay abusos en las relaciones de pareja. Pero llegamos a la iglesia y, ¿cómo estás? Bien. Qué alegría verte, hermano. Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Estoy bien. Cuando por dentro sabemos que no es verdad. El tema es que cuando nos sentamos a conversar con alguien que nos conoce, no podemos ocultar que no estamos bien. Entonces nos avergüenza hablar de lo que pasa en nuestra vida porque sabemos que el otro sabe. Pero aun cuando sabemos que el otro sabe, seguimos ocultando muchas veces lo que pasa en nuestras vidas, en nuestras relaciones. ¿Por qué? Por vergüenza, por miedo, por orgullo. O porque somos unos hipócritas que nos encanta aparentar. Pues bueno, cuando nos sentamos con Dios a conversar, no podemos esconderle nada porque todo lo conoce. Reflexionaba mientras Adolfo hablaba de la Santa Cena y él se refería a que debemos recordar el sacrificio de Jesús. Claro, y es lo que tenemos que hacer, tenemos que recordar el sacrificio de Jesús, pero cuando Jesús pide que recordemos a Él, no solo pide que recordemos el sacrificio, pide que recordemos el tiempo que pasaste esta mañana con Él. Pide que recordemos la caminata que tuve con Él en la mañana, en la noche o en la tarde. Pide que recordemos el tiempo en que estábamos de rodillas pidiéndole perdón por los pecados que habíamos cometido. Cristo quiere ser recordado. No solo en la cruz crucificado, lleno de sangre. No solo resucitando, sino que quiere ser recordado en cada momento de nuestra vida. Cuando estamos pecando y nos damos cuenta de que hemos metido la pata y cuando nos arrepentimos y cuando lloramos y cuando confesamos nuestra culpa delante de Él, delante de los demás, Cristo quiere ser recordado. Cristo quiere que recordemos que Él está con nosotros en medio de la tribulación, pero también en medio de nuestras faltas. Porque ahí está con el cristiano. Ahí está. Viéndolo todo. Porque Él lo sabe todo. Así que Gálatas 6, versículo 7 nos dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Y es interesante porque este pasaje nos habla acerca de al menos dos cosas. Cuando nosotros pensamos que estamos engañando a Dios, o burlándonos de Él, en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que podemos engañar al Señor, creyendo que podemos ocultar de Él lo que hemos hecho cuando no es verdad. Es que lo hice en un cuarto oscuro, nadie me vio. No, puede que nadie te vio aquí en la tierra, pero todo está abierto ante los ojos de Dios. Él vio lo que hiciste, es más, Él ve más allá de lo que hiciste, ve la motivación que hay en nuestro corazón. Así que cuando pensamos que lo estamos engañando, y pensamos que lo estamos engañando porque nadie más se da cuenta de lo que está pasando, creemos que todo está bien, y no es así. Y esto no es solo para quienes somos cristianos. Esto es para todos nosotros, seamos cristianos o no. Si usted nos visita por primera vez, por ejemplo, hoy,
y escucha hablar acerca de que a Dios no lo puede engañar, pues es cierto, usted no puede engañar a Dios, puede engañarse a usted mismo o a usted misma pensando que todo está bien, pensando que las cosas van a cambiar mañana. Pero no es así. Mientras usted no cambie, mientras usted no se arrepienta de sus pecados, mientras usted no se vuelva a Dios y se convierta en el bautismo, nada ha cambiado. Todo sigue igual. Puede que algunas cosas vayan mejorando, porque algunos piensan que a medida que se van acercando a Dios, las cosas van cambiando. Es cierto. A medida que usted empieza a estudiar la Biblia, por ejemplo, va notando algunas situaciones que no son correctas en su vida, en su carácter, y las va cambiando. Dios le está convirtiendo. Pero aún no se ha salvado, aún no ha sido perdonado, aún su vida sigue estando en la oscuridad. Aún la luz no ha entrado completamente. Y necesita dar el paso de fe para estar bien con Dios. Aún Dios sigue viendo todo lo que ha hecho. Así que a veces nos engañamos los que no somos cristianos pensando que estamos bien con Dios porque estamos participando en un grupo pequeño donde se come bien, se habla de la Biblia, tengo amistades con otros cristianos y dejamos pasar el tiempo creyendo que todo está bien cuando no es así. Porque a Dios no se le puede engañar. A la gente la puede engañar. A su esposa la puede engañar. Al esposo lo puede engañar. A los padres los podemos engañar. Porque algunos de nosotros somos muy astutos para mentir. Pero a Dios no se le puede engañar. Delante de Él no hay nada que podamos ocultar. Así que nos engañamos a nosotros mismos, nos ponemos trampas en el camino pensando que todo está bien. Que Dios es demasiado bueno como para juzgarme por esto que hice. Por otro lado, nos dice que Dios no puede ser burlado. Porque Dios siempre conoce todo desde antes que ocurra. Conoce las consecuencias de lo que hacemos. Él mira nuestra vida de una manera tan diferente como la vemos nosotros, porque Él ve desde un punto de vista distinto. Él ve el cuadro completo. Él no ve como nosotros, que tenemos vista limitada. Él no piensa como nosotros, porque Él piensa de una manera diferente. Sus caminos son diferentes a los nuestros. Así que Dios sabe todo lo que pasa, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos e incluso las intenciones más profundas que hay en nuestro corazón. Fíjese en Hebreos 4, versículo 13. Estoy leyendo de una versión de la Biblia que es la Reina Valera contemporánea, así que si hay alguna diferencia con su versión, pues es por eso, porque estoy leyendo de una versión diferente. Pero Hebreos 4, versículo 13... nos habla acerca de cómo los ojos de Dios están puestos, no solo sobre nuestras acciones, sino más allá, más atrás todavía. Dice la Escritura, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. ¿Se acuerda usted cuando en el Génesis Adán y Eva pecaron? Y de repente dice la Escritura que Dios bajó porque caminaba por ahí por el jardín y conversaba con ellos, no en ese tiempo que ellos estaban tan unidos. Y Adán y Eva se habían escondido. ¿Por qué? Porque pecaron, desobedecieron, comieron del fruto y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. ¿Recuerda esa parte de la historia? Se avergonzaron y se fueron a esconder porque escucharon que Dios venía. Tuvieron miedo, tuvieron vergüenza y se escondieron. ¿Pero realmente se escondieron? Hermanos, ¿nosotros realmente podemos escondernos de Dios? ¿Podemos escaparnos? ¿Podemos ir a una montaña tan alta que nos aparte de la vista de Dios? ¿O podemos entrar en una cueva tan profunda que nos esconda de la presencia del Señor? Pues no, ninguno de nosotros puede hacerlo. Ninguna cosa creada escapa, nadie puede escapar de la presencia de Dios, de la vista del Señor. Porque todo está al descubierto, dice la Escritura, expuesto a los ojos de aquel hemos de rendir cuentas. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse
de Él. En Salmos 33, versículo 15, puede tomar nota, Salmos 33, versículo 15, se nos dice que Dios es el que formó el corazón de todos y quien conoce a todos, porque todo está expuesto delante de Él. Dice la Escritura en Salmo 33, 15, que Dios conoce a fondo todas nuestras acciones. Dios conoce a fondo todas nuestras acciones. Nadie puede escaparse de la mirada de Dios porque Él conoce todo. ¿Se da cuenta lo que eso significa para nosotros? Que estamos todo el tiempo, en cada momento, en cada minuto, en cada segundo, en cada cosa que hacemos, expuestos ante Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ya volvió José, ¿no? Pero a veces tenemos la idea tonta de creer que podemos hacer cualquier cosa y salir libres, no tener consecuencias. Pensamos que las cosas van a estar bien. No, yo hago esto, pero no hay problema. Dios es tan bueno que me va a perdonar, porque eso de que Dios me va a juzgar es una burrera, una tontería, algo que creó la gente. ¿Cómo un Dios tan bueno va a juzgar a la gente? ¿Cómo un Dios tan bueno va a mandar a las personas al infierno? Eso es una mentira. Pues si usted cree que es una mentira, no conoce la Biblia. No conoce ni siquiera lo que Dios piensa en las Escrituras. Porque un Dios tan bueno como Él no puede dejar de hacer justicia con nosotros. Pero todo está descubierto, expuesto. ¿Sabe que algunas versiones de la Escritura dicen que estas palabras se refieren a que uno está desnudo delante de Dios? Completamente expuesto. Nada, ni la ropa puede ocultarnos de Dios. Y ante Él tendremos que rendir cuentas. ¿Cómo es eso de que vamos a rendir cuentas? No, eso es mentira. También hay muchos que piensan que esto del juicio final son mentiras. Algunos dicen, yo he escuchado también muchas de esas personas, no, eso es una tontería, ¿no? Es una idea creada por el hombre. Teólogos incluso hablan acerca de estas cosas, no, eso es una tontería, el infierno no existe, Dios es bueno, cuando tú haces cosas buenas, Dios te va a recibir con los brazos abiertos en el cielo. Mentira, no es así. Pero muchos se lo creen. Incluso en las escuelas a veces enseñan cosas como estas. Si haces buenas acciones, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Bueno, si haces buenas cosas, claro que la gente te va a querer, pues, ¿no? Si eres bueno con alguien, de alguna manera se te va a devolver la mano. Pero eso no significa que estás bien con Dios. Porque a Dios ni siquiera le impactan las buenas acciones que hacemos. Lo que a Él le impacta es que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor, que tengamos una vida recta delante de Él. Pero que hagamos muchas cosas buenas, pues hay montones de personas hipócritas que hacen muchas cosas buenas, pero roban, engañan a sus familias, pecan todo el tiempo. Pero tenemos la costumbre, algunos de nosotros, de evaluar lo bueno versus lo malo. Entonces pensamos, no, mira, sí metió la pata, pero no, todas las cosas buenas que ha hecho, eso le vale más que esto otro. Le pegó a su hijo, lo humilló, mató, no importa eso, no importa, tápalo con una hoja. Esto es más importante, el hombre dio a los pobres, esta mujer sirvió a los necesitados, eso vale más que esto otro. Como si nosotros pudiéramos realmente medir como Dios mide. Dios no puede ser engañado, Él ve nuestro corazón. Así que dice el pasaje que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, o sea, Él lo ve todo. Estamos desnudos en su presencia. Y el pasaje en Hebreos 4, versículo 12,
un poquito antes, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y que somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego dice esto, porque nada de lo que Dios ha creado realmente puede esconderse de Él. ¿Sabe? Tengo la firme convicción de que cuando nosotros escuchamos, leemos o recibimos la palabra de Dios con un corazón receptivo, la espada penetra profundamente, hasta lo más íntimo. La versión Reina Valera dice que la espada de la palabra llega hasta el tuétano. ¿Ha visto esos huesos redondos que tienen médula dentro? A algunos les gusta comer esa médula, ¿no? Cuando yo era niño no había mucho para comer, ¿no? Así que comíamos médula y todo eso nos alimentaba un poco. Pero la médula está cubierta por el hueso, ¿se ha dado cuenta que está oculta? No se ve a simple vista. Y los que son médicos aquí probablemente pueden ayudar más con estas cosas, ¿cómo se llama? ¿Fisiológicas? ¿Así se llama? Osteológica, osteológica. Esa palabra no la conocía, pero bueno. Está bien, hermano. Si tú lo dices... Pero esa parte está muy oculta. Usted no ve a simple vista el tuétano. Pero la Escritura dice que la palabra de Dios es capaz de llegar hasta esa parte que nadie más puede ver. Lo más íntimo, lo más profundo, ahí donde están guardados los secretos del corazón, las intenciones más perversas que nosotros podemos tener como seres humanos, porque los seres humanos tenemos intenciones perversas debido a nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Tenemos pensamientos malos, perversos, muy malos, y Dios los conoce. Dios conoce ese pensamiento, Dios sabe la intención que hay en tu corazón. Él puede entrar hasta ese cuarto donde nadie más entra, donde solo tú estás y donde algunas veces bloqueamos para que ni nosotros podamos entrar porque nos da tanto miedo mirar lo que hay ahí. Nos da tanta vergüenza ver lo que nuestro corazón piensa o siente, que no dejamos a nadie más entrar ahí, no lo queremos ver, lo aislamos de nuestra vida. Pues Dios puede entrar ahí y Él puede ver lo que hay antes de que cometamos una acción. Él ve lo que está antes, lo que se anticipa a todos nuestros hechos. ¿Qué hay en tu corazón hoy que no le has dicho a Dios? ¿Qué hay en tu corazón hoy que no le has dicho a Dios? ¿Hay algo escondido que no quieres confesar porque tienes vergüenza o tienes miedo? ¿Qué cosas estás ocultando de tu esposa o de tu esposo? ¿Qué ocultas? De la iglesia, de las personas que son tu familia. ¿Qué le ocultas a la gente que vive contigo? ¿Qué has estado maquinando en tu mente mientras estás solo o estás sola? ¿Qué has estado pensando? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué hiciste que no te atreves a contar? Yo me atrevería a decir que muchos de nosotros aquí tenemos cosas en nuestro corazón guardadas. Tenemos pensamientos e intenciones negativas en nuestro corazón. Y no nos atrevemos a contar a los demás porque tenemos vergüenza, tenemos miedo de exponer quiénes somos realmente. Hay un dicho por ahí, vemos caras, pero no corazones. Pero Dios sí ve corazones y también ve nuestras caras, porque ante Él no se puede ocultar nada. Y algo terrible de ocultar es que fíjese que cuando ocultamos algo, es que con el tiempo nos acostumbramos tanto al engaño que terminamos creyendo que todo está bien.
Es como ese dicho que menciona, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y algunos de nosotros, hermanos queridos, aún siendo cristianos, nos volvemos ciegos porque vivimos tanto tiempo en alguna situación pecaminosa pensando que está bien. Al principio tal vez nos incomoda un poco, pero a medida que vamos pasando, dando pasos, quemando etapas, ya el pecado no nos duele como al principio. Tal vez al principio nos dolía hablarle mal a alguien, o tratar mal a alguien, o mirar de una manera impropia a alguna mujer o a algún hombre, o albergar pensamientos en nuestro corazón con deseos de engañar a la esposa o al esposo. Tal vez al principio titubeábamos un poco, pero una vez que pasamos el límite, una vez que dejamos que el pensamiento obre en una acción, y después volvemos a hacerlo y volvemos a hacerlo y volvemos a hacerlo con el tiempo, ya no nos duele. Es más, nos acostumbramos a vivir en el error pensando que todo está bien, como muchos hoy en día han normalizado el pecado. Años atrás el pecado no era normal para algunos de nosotros, pero hoy en día no, todos lo hacen, está bien. Lo enseñan en el colegio, el gobierno lo dice, las leyes lo mandan, entonces está bien, hay que hacer lo que dice. Y nos engañamos dejando de lado a Dios, pensando que todo está bien, porque es normal. Y ya hemos hablado de lo que es normal. Lo que es normal para el mundo no es normal para Dios. Incluso algunos matrimonios se han acostumbrado, por ejemplo, y hablo en términos generales, no en términos de la iglesia, pero puede ser que en la iglesia también ocurra. Hay matrimonios donde se han acostumbrado a que el hombre tiene que golpear a la mujer porque ese es su rol. Es que mi abuela me enseñó que yo debo servir a mi esposo y si él se enoja conmigo, yo debo arrodillarme delante de él y pedirle perdón. Es que el machismo es normal, es algo que viene de tanto tiempo, hasta Dios es machista. Y las relaciones se acostumbran a vivir así. Y con el tiempo, que el esposo le pega a la esposa es normal. Y si la mujer va a reclamarle a la suegra o va con su mamá y le dice, mira, me pegó, me quiero separar porque me pegó. No te preocupes, eso es normal. Tu papá también hacía lo mismo conmigo. Mira esta foto, tengo la cara roja. ¿Por qué? Porque me pegó. Y está bien, así debe ser. Pero no debe ser así. No debe ser así. O el hombre se acostumbra a que la mujer le abuse, porque también ocurre. Hace poco hubo una marcha, incluso aquí en nuestro país, ¿no?, de hombres que reclamaban por sus derechos, porque las mujeres también tienen la tendencia, algunas de ellas, de abusar de sus esposos. Ah, no, como es el sexo débil, pueden hacer lo que quieran, pues. No, pues no es así. No es así. Porque la Biblia enseña cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer y cómo debe ser el matrimonio cristiano. Y hay un orden que Dios ha establecido y cuando eso se va a las pailas o cuando eso nosotros pensamos que no está bien, cometemos errores en nuestras relaciones. No, es que la cultura indica que en Latinoamérica el hombre tiene que tener más de una mujer y más de 2 o 3 hijos por aquí y por allá. Eso es ser hombre, dice la cultura latinoamericana. Mentira. La cultura no debe entrar en la iglesia. La cultura no hace a la iglesia. La iglesia es la que debe formar una cultura en el lugar donde está. La iglesia es la que debe mostrar a las familias cómo debe ser una familia. La iglesia debe mostrar a la gente cómo es alabar a Dios, cómo es ser cristianos, cómo es ser solteros, puros delante del Señor. Cuando dejamos que la cultura nos maneje, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y sabe qué? Creemos que todo está bien. Pero no lo podemos engañar a Él, porque Él conoce lo que hay aquí dentro. Así que ¿qué hay en tu corazón hoy que no le has dicho a Dios? ¿Hay algo escondido que no quieres confesar? ¿Qué cosas estás ocultando de tu esposa o de tu esposo? Es terrible cuando ocultamos cosas a Dios.
cuando pensamos que le engañamos o cuando creemos que nos podemos burlar de Él. Algo así pasó en la iglesia en el primer siglo, ¿sabe? Seguramente usted ha leído acerca de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. No creo que alcance a terminar mi sermón hoy día, así que vamos a ir con calma, quizás lo termine la próxima semana para más detalles. Pero vaya conmigo a Hechos capítulo 5, porque quiero que leamos aquí un pasaje que nos habla de una pareja que se puso de acuerdo para engañar a la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 1. Al 11. Dice así, ¿llegó ahí? Hechos 5, 1 al 11. No está en la pantalla porque es muy larga, así que la vamos a leer. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella, fíjese, vaya notando por favor los detalles aquí, ¿no? Y con el consentimiento de ella, estos dos se unieron en algo, hicieron sociedad. Y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces, los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Esto es trágico, pero también es un poco cómico. Imagínese usted, cayó muerto ahí Ananías. ¡Wow! Se cayó muerto. ¿Qué pasó? Los jóvenes se levantaron, no los viejos, los jóvenes. Así que los jóvenes probablemente, si pasara eso aquí, los jóvenes se levantarían y agarrarían al muerto y se lo llevarían para enterrarlo. Así que los jóvenes se levantaron y se lo llevaron. 3 horas se demoraron los jóvenes en ir y sepultar al hombre, porque dice que 3 horas más tarde llegó Zafira. Y entró la mujer como si nada, tal vez campante, contenta, animada, de que se habían agarrado un poco del dinero que era para ofrecer a los pobres, porque eso es lo que habían hecho, se habían puesto de acuerdo para vender un terreno por un precio, pero iban a dar un monto diferente a la iglesia. Ahora, ¿qué tiene de malo eso? Pues ante nuestros ojos no tiene nada de malo, porque el terreno era de ellos, pueden hacer lo que quieran con el dinero. El tema es que poco antes, si usted lee unos versículos antes, se dará cuenta que toda la iglesia era tan generosa que vendían sus propiedades para ayudar a los pobres. Así nadie tenía necesidad. Entonces, dice la Escritura, estos dos se pusieron de acuerdo para vender su terreno, pero no para ayudar a los pobres, sino para tener fama entre los demás. Querían tener una imagen de generosos. Pero no eran tan generosos porque se habían agarrado una parte para ellos y engañaron al Espíritu Santo diciéndole a los demás, la vendimos en tanto, cuando no era verdad. Entonces los jóvenes se tuvieron que tomar el trabajo nuevo, venían llegando del cementerio, todos cochinos, a lo mejor con tierra, y ¡plaf! Se cae la mujer al piso, entran ahí, ¿y qué pasó? Otro más se murió. Y se llevaron a la mujer y la sepultaron. Y no entendían nada, probablemente ellos.
El tema es que en este pasaje, hermanos, nos encontramos con el caso de un matrimonio. Puede ser un soltero, una soltera, pero aquí era un matrimonio que se asoció para engañar a la iglesia. Se pusieron de acuerdo para engañar a las personas que estaban con ellos. Es como, y esto ha pasado aquí y en muchos lugares, es como cuando una pareja de solteros que están enamorando, por ejemplo, quieren tener sexo. Porque usted sabe, los solteros, los jóvenes están con el ímpetu, ¿no? Quieren hacer cosas. No quieren esperar a algunos de ellos al matrimonio, entonces pasan los límites. Y se ponen de acuerdo. Y le dicen, ¿sabe qué? Vamos ahí, que nadie nos vea. Salen en la noche, piden permiso, qué sé yo, si están trabajando tendrán su dinerito, se van a un motel por ahí. Total, nadie nos va a ver. Agarramos un auto que tenga los vidrios oscuros, nos vamos, nadie nos ve, entramos, hacemos lo nuestro, salimos y no le contamos a nadie. Y vamos a la iglesia y cantamos a Dios y alabamos y ofrendamos y servimos a los niños en el centro de Mi Bendición o aquí y todo está bien porque nadie sabe lo que va a pasar, lo que ha pasado. Y la vida continúa normal. Y ellos piensan, bueno, nadie nos pilló, así que hagámoslo de nuevo. Ya, pues vamos el viernes en la noche, qué sé yo, ya, vidrios oscuros, todo el tema, vamos a ese, nos vamos a otro, porque si alguien nos va a entrar en ese motel, capaz que nos friegue la vida cristiana. Así que vámonos para allá. Y se van a otro lugar y entran, hacen lo suyo, salen, y como nadie los pilla, siguen haciéndolo y siguen haciéndolo y lo siguen haciendo. Creyendo que han engañado a todo el mundo. Pero llega un momento en que Dios se expone. Porque nada está oculto ante los ojos de Dios. El caso aquí fue serio porque Dios se expuso y estos dos murieron. No he visto que eso pasó después en algún momento de la iglesia. No he visto eso. Pasó en el Antiguo Testamento con personas que fueran hipócritas, al igual que ellos. Pero Dios los expuso para que la iglesia aprendiera una lección importante. Nadie puede engañar a Dios. Puedes poner cara, pero Dios conoce tu corazón. Puedes hacer buenas cosas para que la gente se sienta atraída ante ti, pero Dios conoce tu corazón. Puedes aconsejar parejas de matrimonio con una imagen de buena relación, pero no te engañes. Dios conoce tu corazón. Puedes sentarte con una pareja aquí y empezar a hablar de lo bueno que es tu matrimonio, cuando sabes que no es así. Pero como nadie conoce profundamente tu vida, todos podemos estar engañados creyendo que estás bien. Y te podemos hasta buscar para consejo. Ayúdame en mi matrimonio, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mi esposa, ayúdame en esto porque veo en ti un ejemplo y el otro y la otra están envueltas en una tortura en el matrimonio. Y no sale hasta que firman la carta del divorcio y todos se dan cuenta, pero ¿cómo es posible que tú, que ellos, que nosotros no nos diéramos cuenta? Hace varios años atrás ocurrió el caso de una pareja que estaba enamorando y sigilosamente se iban a un motel. Claro, hacían lo suyo, salían felices y continuaban con sus vidas. Hasta que una persona los vio y le contó a su esposa. Y su esposa le habló a algunas personas del liderazgo y el pecado se expuso. Y claro, fueron disciplinados por lo que habían hecho. Pero si Dios no hubiera usado a esa persona para que los viera entrar al motel, tal vez nunca se habría sabido. Quizás nunca nosotros lo hubiéramos sabido. Pero Dios ya lo sabía. Y Dios usó un montón de situaciones para mostrar que nadie puede engañarlo y nadie puede engañar al Espíritu Santo que está en la iglesia. Así que hay cosas que pasan en nuestra vida y ocultamos por temor.
pero nadie lo puede engañar a él. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para engañar a los demás, pero no pensaron que al hacer eso en realidad estaban engañando al Espíritu Santo. Y yo quiero preguntarte también hoy, porque debemos examinar nuestro corazón. Nosotros debemos examinarnos constantemente. Si somos cristianos, debemos todo el tiempo estar examinando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, porque ahí es donde Dios está mirando. O sea, nosotros nos vemos hoy día y ustedes me ven aquí, se reirán un poco conmigo, a algunos les llamaré la atención, a algunos les caeré bien, a otros les caeré mal. Pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Tú puedes ver mi corazón? ¿Tú conoces lo que hay profundamente aquí dentro? ¿O aquí dentro conoces las intenciones de mis pensamientos? ¿Conoces lo que yo estoy maquinando aquí adentro, los deseos profundos que tengo? Pues no los conoces. Entonces puedes verme aquí de una manera, pero no sabes lo que es realmente dentro de mí. Pero Dios sí. Y como Dios lo sabe, entonces Él está conectando completamente y constantemente conmigo para hacerme notar lo que yo debo cambiar. Incluso antes de venir a enseñar la Biblia. Hace 30 minutos atrás estaba terminando de cantar y vino a mí un pensamiento para hacerme notar del sarcasmo que usé en una conversación. Y claro, yo podría haberle dicho, pero Señor, esas son cosas normales. En la iglesia hay muchos hombres y mujeres que son sarcásticos en sus comentarios. Es normal ser así. Pero no, porque Dios no es sarcástico con nosotros. Así que me hizo reflexionar y pedir perdón antes de venir a predicar. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de tu conciencia? ¿Qué tan conectada está tu conciencia con Dios? ¿Cuánto te importa lo que Dios piensa? Esta escritura, hermanos queridos, habla acerca de la hipocresía, del engaño que nosotros podemos mostrar ante Dios y ante los demás. La hipocresía es como una máscara, un atuendo que uno se pone encima y busca engañar a los demás. Antes de ser cristianos, muchos de nosotros vivíamos en hipocresía porque teníamos una máscara, una imagen que mostrábamos a los demás. Pero cuando nos bautizamos rompimos con esa imagen porque entendimos que Dios había cambiado nuestras vidas. Sin embargo, ¿cuánta hipocresía hay hoy? ¿Cuánta hipocresía hay hoy entre nosotros? ¿Cuánto ocultamos de nuestros corazones por temor a lo que van a pensar de nosotros, a lo que van a decir de nosotros? Como si nuestra imagen realmente tuviera algún valor delante de Dios. ¿Qué es lo que no estás diciendo? ¿Qué es lo que no estás mostrando? ¿Qué es lo que estás ocultando de los demás? Porque de Dios realmente no se puede ocultar nada. ¿Quieres saber si hay un hipócrita sentado al lado tuyo? ¿Te gustaría saber si el que está al lado tuyo o la que está al lado tuyo es un hipócrita o una hipócrita? ¿Te gustaría? Hagamos un ejercicio. Me salvé porque no tengo nadie al lado mío. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿cómo está? Pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida, tu matrimonio? Cuidado, no vaya a ser que alguien caiga muerto aquí. Porque si dijiste que estás bien, acuérdate lo que esa niñita hace muchos años atrás me dijo. El peor pecado que cometen los adultos es decir que están bien cuando no lo están. Así que si decimos que estamos bien, sin reflexionar antes,
en cómo está realmente nuestro corazón, en cómo está nuestra vida, cómo está nuestra pureza, cómo está nuestro matrimonio, cómo están nuestras relaciones, cómo está nuestra vida con Dios. Si estamos viviendo de apariencia y les decimos a los demás, no todo está bien. Cuidado, porque al lado tuyo puede haber un hipócrita. Así que esta semana, hermanos, reflexionemos. El próximo domingo voy a continuar con este sermón para que vayamos pensando en algunas cosas. Por favor, lea también Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Considere lo que dice ahí. Piense quién está detrás de esa hipocresía, porque el versículo 3 habla acerca de quién está detrás de esta tendencia hipócrita que podemos tener. Y tome la decisión de dejar que Cristo evalúe su vida y no evaluemos en base a lo que los demás hacen o son. Señor, buenos días, queremos saludarte. Oro, Señor, esta mañana porque el mensaje haya tocado nuestros corazones. Permite, Señor, que no seamos hipócritas. Por favor, permítenos ser reales, no ocultar delante de ti lo que ya sabes, Señor. Ayúdanos a ser honestos con nuestras cosas, a reflexionar antes de decir que estamos bien, a pensar que probablemente hay algo que no anda tan bien en nosotros, pero tampoco para sentirnos culpables y andar con los brazos caídos, sino que para darnos cuenta que tú estás con nosotros, que tú lo ves todo, que no podemos ocultarte nada y por ende no podemos ocultar nada a los hermanos también, porque en algún momento todo se sabe, Señor. Tú te encargas de sacarlo a la luz y es mejor que salga ahora a que salga en esos momentos cuando estamos en lo peor de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una buena semana. Gracias, hermanos.